Si te quedaras varado en una isla desierta, ¿cuáles serían las 3 cosas que llevarías contigo? Imagina un montón de arena olvidado en medio del océano, donde no vive ningún ser vivo y donde no crece ni un solo árbol. Rodeado de afilados arrecifes de coral, este lugar no era un refugio para los marineros, sino una tumba. Este pedazo de tierra, conocido hoy en los mapas como la isla Tromelín, sería el escenario de una de las tragedias más vergonzosas de la historia en julio de 1761. La noche del 31 de julio, en medio de la oscuridad total, el barco Lutil, de la Compañía Francesa de las Indias Orientales, navegaba por las bravas aguas del Océano Índico. El capitán Jean de Lafargue había ignorado las advertencias contradictorias de sus mapas. Según él, no había ninguna tierra en esas aguas con la que pudiera chocar. Sin embargo, en las bodegas del barco había un cargamento prohibido, que nunca apareció en los informes oficiales del capitán. Aproximadamente 160 esclavos malgaches secuestrados en Madagascar. El barco, cuya ruta oficial era de Madagascar a Mauricio, cumplía supuestamente una misión legal, pero la codicia del capitán y de los oficiales los había arrastrado a un comercio de esclavos clandestino. Estas personas, encerradas en el fondo del barco en secreto frente al gobierno, ni siquiera figuraban como mercancía en los registros. Eran solo un cargamento de contrabando para llenar los bolsillos del capitán. Poco después de la medianoche, todo cambió en un instante. El barco encalló con un estruendo ensordecedor en los arrecifes de coral. Mientras las olas gigantes destrozaban el casco como si fuera un juguete, el verdadero horror ocurría en la cubierta inferior. 160 malgaches, con las manos encadenadas y las puertas cerradas con llave, gritaban ante el nivel del agua que subía y la muerte que acechaba en la oscuridad. Mientras la tripulación francesa huía hacia arriba para salvar sus vidas, la mayoría de los esclavos en las bodegas murieron ahogados tras las puertas cerradas. Al amanecer, el panorama era aterrador. 122 tripulantes franceses, 22 y unos 60 malgaches, que lograron escapar de morir ahogados en el último momento, habían llegado a la orilla. Más de 130 personas se habían quedado en la oscuridad del océano. Para los supervivientes, la verdadera lucha apenas comenzaba, porque el lugar donde habían desembarcado no era una isla, sino un montículo de arena estéril, sin comida ni agua, en medio del inmenso océano. Para quienes llegaron a la orilla, la conmoción inicial se convirtió rápidamente en un instinto de supervivencia. Sin embargo, sobrevivir en este desolado montón de arena era más que una batalla contra la naturaleza. El capitán del barco, Lafargue, debido al miedo por la gran pérdida y al temor de que se descubriera el comercio ilegal de esclavos, empezó a perder la cordura. El primer oficial castellán asumió el vacío de autoridad en el barco. Su primera tarea fue reunir a la tripulación francesa sobreviviente y a los malgaches para recolectar cualquier cosa útil de los restos del naufragio. En la isla no había ni una sola gota de agua dulce a la vista. El agua amarga que brotó de un pozo de 5 metros de profundidad marcó la delgada línea entre la vida y la muerte. Castellán, para mantener la disciplina, dividió la isla en 2 campamentos distintos. Los franceses a un lado y los malgaches al otro. Cooperaban. Pero esto nunca fue una igualdad. Mientras los malgaches montaban una herrería y construían hornos con los hierros recuperados del naufragio, se mantenía una diferencia de clases incluso en la distribución de la comida. A ellos siempre se les consideraba merecedores de menos. La única pregunta en la mente de todos era cómo escaparían de este montón de arena. Tras 2 meses de intenso esfuerzo, construyeron una pequeña chalupa con los tablones del barco Lutile, a la que llamaron Providence. Sin embargo, cuando terminaron la embarcación,
surgió una amarga realidad. Este pequeño bote no podía transportar a todos los que estaban en la isla. El 27 de septiembre de 1761 se tomó la decisión. Los 122 tripulantes franceses ocuparon cada centímetro cuadrado del bote. Los cerca de 60 malgaches que se quedaron en la arena rodearon la embarcación, suplicando que los llevaran con ellos. Castellán, entre miradas desesperadas, hizo una promesa. «Cálmense, regresaré lo antes posible para traer ayuda». Esta promesa era la única esperanza para los que se quedaban en la isla. Cuando el Providence zarpó y desapareció en el horizonte, para los malgaches comenzó la espera más larga y triste de la historia. Mientras los hombres blancos se deslizaban hacia la salvación, los malgaches se quedaban solos ante su destino en medio del océano, en esta prisión estéril sin ningún recurso. Cuando el Providence desapareció en el horizonte, el flujo del tiempo cambió para los que se quedaron en la isla. Los primeros días transcurrieron en guardias implacables, con la esperanza de ver una vela en el horizonte. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, tuvieron que enfrentarse a una realidad. La promesa de los franceses de «regresaremos» era más una mentira para aliviar sus propias conciencias que una verdadera promesa de rescate. En lugar de rendirse ante la desesperación, un grupo de 18 personas decidió desafiar al océano. Construyeron una balsa improvisada con tablones y barriles de los restos del naufragio, y se lanzaron al mar con la esperanza de llegar a su tierra natal, Madagascar, a cientos de kilómetros de distancia. Los que se quedaron en la orilla observaron con ojos llorosos cómo sus amigos desaparecían en las bravas aguas del océano. Nunca más se supo de esa balsa. Ahora estaban solos, únicamente con la naturaleza y el silencio. La isla Tromelin era mucho más que una prisión. No ofrecía ni la sombra de un árbol ni vegetación para alimentarse. Los malgaches tuvieron que combinar los limitados recursos de la isla con su ingenio para sobrevivir. Las tortugas marinas, las aves y los huevos que recolectaban se convirtieron en su única fuente de alimento. Aquel pozo de agua amarga que cavaron para beber era el único lugar sagrado que los mantenía aferrados a la vida. Con el paso de los años, la población de la isla empezó a disminuir rápidamente. Las enfermedades, la desnutrición y el calor abrasador del sol provocaban que cada día se cavara una nueva tumba en la arena. Para el año 1766, es decir, solo 5 años después del accidente, de las 60 personas iniciales solo quedaban 15. Lo más interesante era que, en esta implacable lucha por la supervivencia, casi todos los que lograron resistir eran mujeres. Este puñado de mujeres estableció un orden increíble en la isla. Para protegerse de las tormentas tropicales, construyeron refugios apilando bloques de coral y piedra caliza, con muros que alcanzaban 1,5 metros de espesor. No permitieron que su fuego se apagara ni un solo instante. Esa pequeña llama, creada usando los últimos trozos de madera y piezas de metal rescatadas del naufragio, sino que también ardía como una llamada de auxilio que querían hacer llegar a los barcos que pasaran cerca. Pero durante 10 años, nadie vio, o nadie quiso ver, ese pequeño hilo de humo en medio del océano. El tiempo parecía haberse congelado sobre la isla Tromelin. Las semanas se habían convertido en meses, y los meses en un cautiverio que ya superaba los 10 años. Un día, en el año 1773, la silueta de un velero que apareció en el horizonte encendió de golpe la esperanza que estaba a punto de apagarse en el corazón de las mujeres de la isla. Por primera vez en 12 años, un barco estaba tan cerca. Con los últimos restos de esperanza que les quedaban, encendieron hogueras y enviaron gritos de auxilio al cielo a través del humo. Sin embargo, el barco, ya fuera por temor al peligro de los arrecifes o por no dar importancia a ese puñado de personas en la orilla, continuó su camino.
la recompensa a 12 años de espera fue una inmensa decepción. Sin embargo, las sorpresas que el destino tenía preparadas para este pequeño montón de arena no habían terminado. Al año siguiente, otro barco francés se acercó a la isla. Aunque el barco no pudo acercarse a la costa debido a los arrecifes, un valiente marinero de la tripulación logró llegar a la isla nadando contra la corriente. Las mujeres de la isla se abrazaron a este extraño que apareció de repente como si fuera un salvador. Pero la llegada del marinero no trajo la evacuación esperada. Al contrario, una violenta tormenta que estalló obligó al barco a alejarse de la isla, dejando al marinero también atrapado en esta prisión estéril. La población de la isla consistía ahora en un grupo de mujeres malgaches y un único marinero francés. Aunque el marinero francés resistió estas duras condiciones durante 2 años, finalmente trazó su propio plan de escape. En el año 1775, construyó una balsa improvisada con los últimos materiales disponibles. Tomando consigo a los últimos 3 hombres de la isla y a 3 de las mujeres, se lanzó al mar. Al igual que los que se habían ido años atrás, nunca más se supo de quienes partieron en esa balsa. En la isla ya solo quedaba un puñado de mujeres, rodeadas de tumbas, llenas de recuerdos y esperando su final absoluto. Cuando los calendarios marcaban la mañana del 29 de noviembre de 1776, el destino de la isla Tromelin cambió de forma inesperada. El buque de guerra francés La Dauphine apareció en el horizonte y, a diferencia de los otros, logró acercarse a la isla encontrando un paso seguro entre los arrecifes. El comandante del barco, el caballero de Tromelin, sufriría el mayor impacto de su vida al ver la escena que lo esperaba al poner un pie en la playa. Sobre la arena blanca de la orilla, permanecían 7 mujeres vestidas con extrañas prendas tejidas con plumas de aves. Pero el verdadero milagro era el bebé de 8 meses que una de las mujeres llevaba en brazos. En aquel montón de arena estéril y sin recursos, una vida había florecido en medio de 15 años de imposibilidad. Cuando el equipo de rescate vio los enormes montones de huesos esparcidos por la isla y los refugios construidos meticulosamente con piedras de coral, comprendieron con asombro la increíble voluntad con la que estas mujeres habían sobrevivido. Aquellas personas, que 15 años atrás habían sido abandonadas a la muerte como esclavos, eran finalmente libres al abandonar la isla. Al ser llevadas a Mauricio, el gobernador de la época las declaró oficialmente libres, y el bebé recibió el nombre de Jacques Moise, convirtiéndose en el símbolo viviente de esta milagrosa historia de supervivencia. Aunque hoy este pequeño pedazo de tierra en medio del océano lleva el nombre del marino que las rescató, la verdadera historia es la de aquellos que yacen bajo las arenas y la de las 7 mujeres que renacieron de sus cenizas durante 15 años. Ahora, volvamos al principio de la historia. Si te quedaras varado en esa isla vacía, sin agua, sin árboles y sin animales, ¿cuáles serían las 3 cosas que llevarías contigo? Quizás, lo que realmente necesitas no son objetos, sino esa inquebrantable voluntad de vivir que poseían estas 7 mujeres.